La última vez que vi a mi abuelo con vida fue durante un invierno particularmente húmedo, uno de esos inviernos en los que la niebla permanecía suspendida sobre los campos desde la madrugada hasta entrada la tarde, y en los que la vieja casa familiar parecía absorber la humedad del ambiente hasta convertirla en un olor permanente a madera mojada, tierra y encierro, aunque en ese momento no imaginaba que aquel olor terminaría impregnado para siempre en mi memoria, asociado no al deterioro natural de una construcción antigua, sino algo mucho peor, algo que había permanecido oculto bajo nuestros pies durante décadas, mientras nosotros ingenuamente seguíamos visitando aquella casa los domingos, creyendo que el silencio de mi abuelo era simplemente consecuencia de la edad y no el resultado de una vigilancia constante, agotadora y enfermiza. Recuerdo perfectamente la expresión que tenía aquel día mientras me observaba desde la cocina, sentado frente a una taza de café intacta que se había enfriado hacía horas, porque había algo extraño en esos ojos, una tensión que no lograba encajar con el aspecto cansado y frágil de un hombre de más de 80 años. Era como si estuviera esperando escuchar algo detrás de las paredes, algo que únicamente él parecía percibir, ya que parecía que varias veces interrumpió la conversación para mirar fijamente hacia el suelo, inmóvil, conteniendo la respiración durante varios segundos, antes de relajarse lentamente y continuar hablando como si nada. En aquel entonces pensé que estaba perdiendo la cabeza. Toda mi familia pensaba eso. Incluso mi madre decía que desde la muerte de mi abuela había empezado a comportarse de forma extraña, primero cerrando habitaciones enteras de la casa sin explicación alguna, y después sellando completamente la entrada al sótano con cadenas gruesas y tablas clavadas desde dentro, como si quisiera asegurarse de que nadie pudiera entrar o salir. Cuando yo era chico, el sótano siempre había sido un tema prohibido. No importaba cuántas veces preguntara qué había abajo, mi abuelo simplemente desviaba la conversación o respondía con evasivas incómodas. Aunque hubo una sola ocasión en la que lo escuché gritar de verdad. Debía tener unos 9 años y estaba jugando cerca de la puerta del sótano, cuando escuché que una de las cadenas estaba floja. Movido por la curiosidad, empecé a tirar de ella hasta que escuché un golpe profundo proveniente del otro lado. Un golpe tan seco y pesado que todavía hoy puedo recordarlo vibrando en la madera bajo mi mano. Mi abuelo apareció segundos después completamente fuera de sí, pálido, temblando, y antes de que pudiera entender qué ocurría, me apartó de la puerta de un tirón tan brusco que terminé en el suelo. Nunca lo había visto así. Tenía los ojos desorbitados y respiraba con dificultad, mientras volvía a asegurar las cadenas una por una, revisándolas varias veces como si creyera que podían abrirse solas. Esa noche escuché a mis padres discutir con él. Mi mamá lloraba y mi abuelo repetía constantemente que todavía no estaba listo. No entendía a qué se refería. Ahora desearía no haberlo entendido nunca. Cuando murió, casi 30 años después, fui el único que aceptó quedarse algunos días en la casa, para ayudar a vaciarla, principalmente porque el resto de mi familia quería venderla cuanto antes, y nadie soportaba pasar demasiado tiempo allí. La casa había envejecido mal. Las paredes estaban manchadas de humedad y la madera crujía incluso cuando no había viento, produciendo sonidos irregulares que se desplazaban lentamente por los pasillos durante la noche, como pasos cautelosos, invitando a ser escuchados. El primer día intenté convencerme de que mi incomodidad era puramente psicológica. El segundo día dejé de creerlo. Comenzó con ruidos, no golpes violentos ni sonidos evidentes, sino pequeñas vibraciones bajo el suelo, crujidos amortiguados que aparecían siempre después de medianoche y que parecían desplazarse lentamente bajo las habitaciones, deteniéndose a veces exactamente debajo de donde yo estaba, permaneciendo inmóviles durante minutos enteros antes de desaparecer nuevamente hacia las profundidades de la casa. La primera noche incluso bajé el volumen del televisor. Era para intentar identificar de dónde provenían, aunque terminé diciéndome que probablemente eran caños viejos o la estructura construyéndose por el frío. La tercera noche escuché algo diferente. 3 golpes, lentos, espaciados, exactamente debajo de mi habitación. Todavía recuerdo el silencio que vino después, un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración
mezclándose con el sonido lejano de la lluvia golpeando las ventanas, mientras yo permanecía sentado al borde de la cama mirando fijamente al suelo, esperando que el ruido volviera a repetirse. Y volvió, 3 golpes más, esta vez acompañados por algo parecido a un arrastre húmedo. No dormí esa noche, y a la mañana siguiente decidí terminar rápido el trabajo e irme de la casa cuanto antes. Pero mientras revisaba el despacho de mi abuelo, encontré algo que cambió todo. Era una llave, pequeña, negra y oxidada. Estaba escondida dentro de un viejo reloj de pared detenido exactamente a las 2:13. Lo extraño no fue encontrar la llave, sino descubrir que estaba envuelta cuidadosamente en varias hojas arrancadas, en un cuaderno donde mi abuelo había escrito frases repetidas, una y otra vez, con una caligrafía cada vez más temblorosa. No escucharlo, no responder, nunca abrir la segunda cerradura. Y debajo de todas ellas, escrita con tanta fuerza que parecía rasgado parcialmente el papel, si imita mi voz, ya es demasiado tarde. Pasé más de una hora observando aquellas hojas sin atreverme a tocar nuevamente la llave, porque existía algo profundamente perturbador en la desesperación con la que habían sido escritas. Una desesperación distinta a la locura incoherente que uno imaginaría encontrar en los apuntes de un anciano deteriorado mentalmente. Aquello tenía método, continuidad y sobre todo miedo. Un miedo tan auténtico que resultaba imposible no sentir cómo empezaba a extenderse lentamente dentro de uno, mientras releía las mismas frases una y otra vez, intentando convencerme de que existía una explicación racional para todo aquello, aunque en el fondo comenzaba a comprender que llevaba días ignorando demasiadas cosas imposibles. El reloj detenido a las 6:13, las cadenas del sótano, los golpes bajo el piso y aquella sensación constante de estar siendo observado cada vez que caminaba por el pasillo. Intenté marcharme esa misma tarde, de verdad lo intenté. Recuerdo haber llevado 2 cajas hasta el auto mientras la lluvia comenzaba a intensificarse sobre el techo de la chapa del garage, formando un ruido constante que ahogaba cualquier otro sonido proveniente de la casa. Y durante unos minutos logré convencerme de que lo mejor era abandonar todo allí y regresar acompañado otro día, quizás con algún trabajador que terminara el vaciado por mí. Aunque, sin embargo, mientras colocaba la última caja en el asiento trasero, escuché claramente algo proveniente del interior. 3 golpes, y esta vez no debajo del suelo, en la puerta principal. Pensé que alguien había llegado, tal vez un vecino, algún familiar, pero cuando regresé a la entrada no había nadie afuera. Lo primero que noté fue que el sonido de la lluvia parecía haberse apagado parcialmente, como si la casa estuviera aislando el exterior de una forma extraña. Permanecí varios segundos inmóvil frente a la puerta, mientras observaba el jardín vacío, hasta que escuché el cuarto golpe, esta vez detrás de mí, debajo del piso. Sentí un escalofrío tan violento que casi perdí el equilibrio, porque el golpe había sonado exactamente bajo mis pies, acompañado por una vibración breve que recorrió la madera del recibidor antes de aparecer lentamente hacia el interior de la casa, como si algo enorme hubiese rozado accidentalmente la estructura de debajo. Entonces recordé las hojas, no responder, y aunque suene absurdo, cerré la puerta lentamente y fingí no haber escuchado nada. Esa noche decidí revisar el despacho completo de mi abuelo. Necesitaba entender qué demonios estaba ocurriendo antes de perder completamente la cabeza. De modo que vacié cajones, abrí archivadores y desmonté incluso la puerta trasera del escritorio, hasta encontrar, escondido dentro de un compartimiento falso, un cuaderno envuelto en tela negra y atado con una cuerda cubierta de manchas oscuras que parecían antiguas salpicaduras de sangre. Todavía hoy me arrepiento de haberlo hecho. La primera página estaba fechada 42 años atrás. La letra era mucho más firme entonces. Hoy volvió a golpear durante la madrugada. Esta vez utilizó la voz de Elena. Elena era mi abuela. Continué leyendo. Las cadenas resistieron, pero el sonido viene cada vez más cerca. Ya no permanece abajo todo el tiempo. A veces lo escucho respirar detrás de las paredes. Recuerdo haber sentido una incomodidad inmediata al leer aquello, no solo por el contenido, sino porque las páginas siguientes mantenían una coherencia enfermiza, imposible de asociar con delirios improvisados.
Mi abuelo describía horarios exactos, patrones, sonidos específicos y reglas extremadamente detalladas relacionadas con algo que aparentemente habitaba bajo la casa, desde mucho antes de que él llegara allí. Según el diario, la propiedad había pertenecido originalmente a un hombre llamado Ernesto Varela, un médico rural que desapareció en circunstancias extrañas durante los años 50. Los vecinos aseguraban haberlo visto cavando enormes zanjas alrededor de la casa, semanas antes de desaparecer. Y, aunque oficialmente se dijo que había abandonado el pueblo, mi abuelo parecía convencido de que había muerto allí abajo. Había páginas enteras dedicadas exclusivamente al sótano, diagramas, símbolos, medidas exactas de las paredes y repetidas referencias a algo que él llamaba la segunda puerta. No entendía qué significaba eso hasta que encontré un dibujo bastante rudimentario del sótano, donde aparecía marcada una habitación oculta detrás de la pared norte. Una habitación a la que aparentemente solo podía accederse mediante una puerta cubierta por tablas y cadenas. Debajo del dibujo había una frase escrita varias veces. Nunca debe abrirse después de las 2:13. Miré automáticamente el reloj del despacho. 2:11 AM. Sentí como el estómago se me cerraba de golpe, y entonces escuché la voz, mi nombre, pronunciado desde el pasillo con la voz exacta de mi abuelo. No una voz parecida, no una impresión vaga de era él. El mismo tono cansado, la misma forma lenta de arrastrar ciertas palabras, incluso aquella pequeña tos seca que hacía al final de algunas frases. Durante unos segundos, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y me puse de pie de inmediato, completamente convencido de que había alguien afuera, hasta que recordé algo y me quedé paralizado mirando la puerta del despacho mientras la voz volvía a sonar, cada vez más cerca. Necesito que bajes. No sabría explicar el terror que sentí en ese momento, porque no fue un miedo explosivo ni histérico, sino algo mucho peor, una certeza lenta y absoluta de que había algo en aquella casa que entendía perfectamente mis pensamientos, cómo reaccionaba ante ciertas voces, ciertos recuerdos y ciertas emociones. Lo más perturbador era que la voz no sonaba agresiva, sonaba cansada, desesperada y por supuesto muy humana. Permanecí inmóvil varios minutos mientras el sonido regresaba lentamente al pasillo, aunque incluso después de dejar de escucharla seguía sintiendo una presencia afuera, esperando pacientemente del otro lado de la puerta. Finalmente, reuní el valor suficiente para salir. El pasillo estaba vacío, pero había algo nuevo. La puerta del sótano. Una de las cadenas estaba en el suelo, y al principio creí que quizás se había oxidado o soltado sola con el paso de los años, pero cuando me acerqué, noté algo que quizás hizo que se me congelara completamente la sangre. La cadena no estaba rota, el candado seguía cerrado. Alguien o algo la había deslizado lentamente fuera de los soportes de metal desde el otro lado de la puerta. Retrocedí inmediatamente y entonces escuché un sonido proveniente del sótano. No golpes, no pasos, una respiración tan lenta y tan profunda que me hizo helar toda la sangre, demasiado cerca de mi cadera. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil frente a aquella puerta observando la cadena caída en el suelo, mientras la respiración continuaba escuchándose del otro lado, con una lentitud insoportable, porque en algún momento el miedo dejó de sentirse como una emoción normal y empezó a convertirse en algo físico, algo que parecía endurecer el aire dentro de la casa y hacer que cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente, especialmente cuando comprendí que aquello no estaba intentando derribar la puerta ni forzar las cadenas restantes, sino que simplemente permanecía ahí, respirando, como si supiera perfectamente que tarde o temprano yo terminaría acercándome por mi cuenta. Retrocedí lentamente hasta el despacho sin quitar la vista del pasillo, convencido de que en cualquier momento iba a haber algo moviéndose en la oscuridad entre las habitaciones, aunque el verdadero horror comenzó cuando regresé al diario de mi abuelo y descubrí que varias páginas, las últimas páginas, parecían haber sido escritas en estados de desesperación cada vez más severos, al punto de que algunas frases apenas podían entenderse debido a la violencia con la que había presionado la lapicera contra el papel.
Ya aprendió a esperar, no abrir aunque llame, y no creerle cuando hable como ellos. Había incluso registros horarios extremadamente precisos sobre los sonidos que escuchaba durante las madrugadas, y aunque más leía, más evidente se volvía que mi abuelo había pasado décadas enteras siguiendo una rutina enfermiza, diseñada para permanecer y contener algo contenido bajo la casa. A las 12:40 debía revisar las cadenas. A las 1:15 debía reemplazar las velas colocadas alrededor de la puerta del sótano. Y a las 2:13 jamás debía permanecer cerca de la entrada, porque, según él, era el momento en el que la otra puerta se debilitaba. No entendía a qué se refería con aquello, aunque una parte de mí comenzaba a sospecharlo. El problema era que cuanto más absurdo parecía todo, más imposible resultaba ignorar lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Mientras leía, los ruidos bajo el suelo continuaban desplazándose lentamente por la casa. No eran imaginaciones, no eran caños. A veces se detenían exactamente debajo del despacho durante varios minutos y luego seguían moviéndose con una lentitud húmeda y pesada que hacía vibrar apenas las tablas de madera. En una ocasión, incluso escuché claramente algo parecido a unas uñas arrastrándose bajo el piso, un sonido irregular y áspero que parecía recorrer la estructura buscando una forma de subir. Lo peor era el silencio entre cada sonido, porque la casa permanecía completamente quieta, sin viento y sin lluvia, sin ningún otro sonido que pudiera distraerme de aquello que se movía abajo. En algún momento de la madrugada encontré una página diferente dentro del diario, una hoja doblada varias veces y escondida entre dos capítulos escritos muchos años antes. A diferencia del resto, aquella página no parecía una anotación cotidiana, sino una especie de confesión redactada apresuradamente. Si alguien está leyendo esto después de mi muerte, entonces significa que no logré mantenerlo encerrado para siempre. Durante años pensé que las cadenas eran suficientes, pero entendí demasiado tarde que nunca intentó escapar por fuerza. Eso espera, aprende, escucha, y cuando encuentre a alguien lo suficientemente curioso, empieza a imitar las voces. Debajo había una frase escrita con una tinta diferente. La segunda puerta no contiene la entidad. La segunda puerta es la entidad. Recuerdo perfectamente haber releído esa oración varias veces intentando darle algún sentido lógico, aunque en el fondo ya empezaba a aceptar algo que me aterraba admitir, incluso dentro de mi propia cabeza. Mi abuelo realmente creía todo aquello, y después de lo que había escuchado esa noche comenzaba a comprender por qué. Fue entonces cuando escuché el sonido proveniente de arriba, en el piso superior. El despacho estaba en la planta baja, cerca de la cocina, y sobre él únicamente había habitaciones vacías que llevaban años cerradas, de modo que durante unos segundos me quedé completamente inmóvil, intentando convencerme de que el ruido provenía de la madera contrayéndose, hasta que los pasos volvieron a sonar, esta vez acompañados por el leve crujido de alguien apoyando peso sobre las tablas del pasillo. Había alguien caminando arriba, y lo hacía despacio, como si estuviera buscando algo. Sentí un impulso absurdo de salir corriendo de la casa inmediatamente, aunque algo peor ocurrió antes de que pudiera moverme. Escuché la voz de mi madre, llorando. Provenía del piso superior. Todavía me cuesta explicar lo que sentí al escucharla porque fue una reacción completamente irracional. Aunque sabiendo que aquello era imposible, incluso recordando las advertencias del diario y entendiendo perfectamente que no debía responder, mi cuerpo reaccionó automáticamente hacia la puerta del despacho, mientras la voz seguía sonando arriba, débil y entrecortada, llamándome exactamente igual que cuando era chico. Subí las escaleras casi sin darme cuenta. Cada escalón crujía bajo mis pies, mientras el sonido del llanto parecía alejarse lentamente hacia el fin del pasillo superior, donde la oscuridad era más profunda, debido a que ninguna de las ventanas permanecía abierta desde hacía años. Recuerdo haber pensado que únicamente necesitaba comprobar que no había nadie allí, para tranquilizarme, aunque en realidad ya sabía que estaba cometiendo un error desde el momento en el que empecé a subir. El aire arriba era distinto, más frío, y había un olor extraño, un olor húmedo mezclado con algo parecido a tierra removida. Las habitaciones estaban abiertas, todas. Yo no las había abierto.
Sentí inmediatamente que algo estaba mal porque recordaba perfectamente haberlas dejado cerradas durante la tarde, aunque sin embargo, ahora las puertas permanecían entreabiertas, inmóviles, mostrando interiores oscuros donde los muebles cubiertos por sábanas parecían figuras humanas observándome desde cada rincón. Entonces escuché nuevamente la voz de mi madre, esta vez dentro de una de las habitaciones. Entré casi por reflejo y estaba vacía, completamente vacía. Lo único que había en el centro era agua, un charco oscuro extendiéndose lentamente sobre el piso de madera, como si algo mojado hubiese permanecido allí durante varios minutos antes de arrastrarse afuera de la habitación. Recuerdo haber sentido un terror tan profundo en ese instante que finalmente mi mente dejó de buscar explicaciones racionales, especialmente cuando vi las marcas, huellas, no humanas, eran demasiado largas y deformes. Parecían impresas por algo que arrastraba parte del cuerpo al moverse. Las huellas salían de la habitación y conducían hacia las escaleras del sótano. Recuerdo haber permanecido varios segundos observando aquellas huellas húmedas, perdiéndose hacia la planta baja, mientras una parte de mí insistía desesperadamente en abandonar la casa de inmediato y no volver jamás, aunque existía otra sensación, mucho más difícil de explicar y considerablemente más peligrosa, que comenzaba a abrirse paso lentamente dentro de mi cabeza desde hacía horas. La necesidad enfermiza de entender qué estaba ocurriendo realmente allí abajo, porque después de escuchar voces imposibles, encontrar las anotaciones de mi abuelo y ver aquellas marcas atravesando la casa como si algo hubiese estado moviéndose libremente durante toda la noche, el miedo empezó a mezclarse con una especie de obsesión irracional que me hacía sentir que marcharme sin comprender la verdad sería peor que quedarme. Y creo que eso era exactamente lo que aquella cosa esperaba. Bajé las escaleras lentamente, siguiendo el rastro de agua mientras el silencio dentro de la casa se volvía cada vez más opresivo, hasta el punto de que podía escuchar claramente mi propia respiración acelerada y el leve temblor de la madera bajo mis pasos. Las huellas cruzaban el pasillo principal y terminaban frente a la puerta del sótano, donde descubrí algo que me hizo detenerme en seco. Otra cadena había desaparecido. No estaba rota y no había señales de fuerza. Simplemente había sido retirada desde el otro lado exactamente igual que la anterior. Y detrás de la puerta volví a escuchar la respiración. Más cerca, mucho más cerca. No sé cuánto tiempo permanecí observando aquella oscuridad entre las rendijas de la madera mientras intentaba decidir qué hacer, porque incluso entonces todavía existía una parte racional dentro de mí que entendía perfectamente que ninguna explicación posible justificaba abrir esa puerta, especialmente después de todo lo que había leído y sucedido. Sin embargo, cuanto más intentaba alejarme, más fuerte se volvía la sensación de que algo abajo estaba esperando específicamente por mí, no con impaciencia ni violencia, sino con una calma absoluta, como si supiera que tarde o temprano terminaría obedeciendo. Entonces escuché nuevamente la voz de mi abuelo, esta vez llorando: por favor, no me dejes acá. Todavía hoy odio recordar el efecto que tuvo sobre mí el escuchar eso, porque no sonaba como una invitación grotesca, ni como una voz monstruosa intentando fingir humanidad. Sonaba exactamente como él, durante sus últimos años, agotado, débil y aterrorizado. Había incluso una especie de dolor auténtico en la forma en que él pronunciaba cada palabra, y por un instante absurdo, mi mente empezó a construir explicaciones imposibles para justificar lo que estaba ocurriendo. Tal vez mi abuelo realmente había encerrado a alguien abajo, y tal vez llevaba décadas ocultando algo horrible. Tal vez el verdadero monstruo había sido él. Y cuanto más pensaba eso, más sentido parecían tener las cadenas, las tablas, el aislamiento. Sentía una mezcla insoportable de miedo y culpa mientras me acercaba lentamente a la puerta del sótano, sosteniendo la llave oxidada que había encontrado dentro del reloj, porque aunque sabía que estaba cometiendo un error, la voz seguía hablando desde abajo con una desesperación cada vez más humana. Ya no puedo mantenerla cerrada. Esa frase fue lo que terminó de quebrarme.
porque durante horas había leído el diario de mi abuelo, convencido de que él intentaba mantener algo encerrado. Pero en ese momento, escuchándolo suplicar detrás de aquella puerta, empecé a creer exactamente lo contrario. Pensé que él estaba atrapado. Pensé que había dejado las advertencias para evitar que alguien descubriera la verdad. Y entonces hice lo peor que podía hacer. Abrí la puerta. El sonido de las cadenas cayendo sobre la madera todavía aparece en mis pesadillas algunas noches, porque incluso antes de abrir completamente la puerta, sentí algo horrible, emergiendo desde abajo, una presión densa y húmeda que subió lentamente por las escaleras del sótano, acompañada por un olor insoportable a tierra podrida y agua estancada. La oscuridad allí abajo era absoluta, mucho más profunda de lo normal, como si la luz del pasillo simplemente dejara de existir unos pocos escalones más abajo. Pero la voz continuaba, más débil ahora. Apúrate. Comencé a bajar. Todavía no sé por qué. Quizá porque para ese entonces ya estaba completamente atrapado dentro de aquella manipulación lenta y enfermiza que había consumido a mi abuelo durante décadas. O quizás porque alguna parte de mí seguía creyendo que encontraría una explicación racional al final de aquellas escaleras. Lo único que recuerdo con claridad es la sensación del aire volviéndose cada vez más frío, mientras descendía y el sonido constante de algo moviéndose lentamente en la oscuridad delante de mí. El sonido era mucho más grande de lo que recordaba. Las paredes estaban cubiertas por símbolos dibujados con pintura negra, ya desgastada, y el suelo aparecía marcado por círculos extraños rodeados de velas consumidas hacía años. Había cadenas colgando desde el techo, recipientes oxidados llenos de agua oscura y páginas arrancadas del diario pegadas sobre la madera, como si mi abuelo hubiese intentado cubrir cada rincón. Y al fondo estaba la segunda puerta. Comprendí inmediatamente por qué mi abuelo lo llamaba así. No parecía una puerta normal. Era demasiado alta, demasiado estrecha, construida con una madera oscura cubierta completamente por marcas de uñas y símbolos tallados tan profundamente que algunos atravesaban parcialmente la superficie. A su alrededor había docenas de candados abiertos tirados en el suelo, como si alguien hubiese intentado sellarla incontables veces. La voz provenía de detrás. Todavía estoy acá. Me acerqué, y entonces vi algo que destruyó completamente cualquier esperanza de racionalidad que aún me quedara. Había movimiento bajo la puerta, no pies, no sombras humanas. Algo largo y oscuro se desplazaba lentamente debajo de la madera, como si estuviera probando el espacio disponible. Retrocedí inmediatamente, y la voz de mi abuelo dejó de sonar. El silencio que vino después fue peor que cualquier grito, porque durante unos segundos todo permaneció inmóvil, y entonces escuché otra respiración, no detrás de la puerta, justo delante de mí. La oscuridad del sótano empezó a moverse lentamente cerca de las escaleras por donde había bajado, deformándose de una manera imposible hasta adquirir una silueta demasiado alta para aquel lugar, una silueta delgada y húmeda cuyos brazos parecían extenderse mucho más de lo normal, mientras permanecía completamente quieta, observándome desde las sombras. No pude verle el rostro al principio, solo los ojos, reflejándose débilmente en la oscuridad, y después la sonrisa, una sonrisa inmensa, antinatural, abriéndose lentamente donde debería haber estado una cara humana. Fue entonces cuando entendí la verdad. Mi abuelo nunca estuvo encerrando a una víctima, nunca estuvo ocultando un crimen. Había pasado décadas enteras manteniendo aquella cosa contenida bajo la casa, mientras ésta aprendía lentamente a imitar las voces, emociones y recuerdos humanos, para convencer a alguien de liberarla. Y yo acababa de abrir la única puerta que realmente importaba. Corrí hacia las escaleras mientras escuchaba detrás de mí el sonido húmedo de algo arrastrándose rápidamente sobre el suelo del sótano, aunque lo peor fue notar que ya no intentaba ocultarse ni moverse. Podía escuchar claramente cómo sus extremidades golpeaban la madera a una velocidad imposible, mientras ascendía detrás de mí. Logré salir al pasillo y cerrar la puerta apenas unos segundos, antes de que algo impactara violentamente desde el otro lado, haciendo temblar toda la estructura de la casa, pero ya era tarde. Lo entendí cuando escuché el sonido. No provenía del sótano, provenía del piso superior, arrastrándose sobre la madera. Levanté la vista hacia la oscuridad de las escaleras y vi gotas de agua cayendo lentamente desde arriba.
una por una, mientras algo comenzaba a descender hacia mí sin apuro alguno. Entonces recordé la última advertencia escrita por mi abuelo en el diario: no permitas que salga al exterior. Horas después logré abandonar la casa. Ni siquiera recuerdo exactamente cómo. Solo sé que conduje durante kilómetros bajo la lluvia sin atreverme a mirar demasiado tiempo el espejo retrovisor, porque varias veces creí ver una figura demasiado alta caminando entre los árboles al costado de la carretera, siguiéndome a la distancia con movimientos lentos e irregulares. La policía encontró la casa vacía 2 días después del incendio. Nunca encontraron un cuerpo, ni el mío ni el de mi abuelo, ni nada debajo del sótano, pero todavía conservo una cosa: aquel libro. Y anoche, mientras intentaba decidir si debía destruirlo de una vez por todas, descubrí algo que no estaba ahí antes: una página nueva, escrita con una letra temblorosa que reconocí inmediatamente como la mía. Ya aprendió mi voz. Espero que les haya gustado esta historia y muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerden que pueden suscribirse al canal y activar la campana para no perderse mis próximos relatos. También pueden dejar su like y comentar algunos sucesos paranormales que les haya sucedido. No olviden pasar por los otros videos del canal porque estoy seguro de que van a encontrar más relatos que les van a encantar. Les deseo buenas noches.